Zoom 95.5 FM. La radio alternativa. Regresamos en la radio con Aarón Tapia. No son relaciones públicas, es periodismo sin tapujos ni mordazas. Ya está con nosotros el abogado, ex presidente de la Barra Sonorense de Abogado, subprocurador de Justicia del Estado, y que nos viene a hacer un análisis acá de las posibles responsabilidades de la gobernadora, ex gobernadora, y también las omisiones de la Contraloría en no interponer una denuncia penal en el asunto de la estafa maestra. Bienvenido, Héctor. Qué bonitos sacos, ¿no? Siempre traes unos saquitos así bien como de Palacio de Hierro. ¿Son fifís? Son rentados. Bueno, pues adelante, Héctor. De hecho, colaboraste y te entrevisté para sustentar mi reportaje que fue publicado, sin embargo, el día viernes, sobre este asunto de la estafa maestra, y diste algunas de tus impresiones sobre estas responsabilidades que atañen directamente a la exgobernadora. Bueno, debo decirte que la coordinación ejecutiva de la sustanciación y resolución de la responsabilidad situacional patrimonial emitió una resolución con motivo de lo que se ha dado en llamar la estafa maestra, en contra del director de televisora de Hermosillo, Telemax, del licenciado Daniel Hurtado. Dicha resolución consistió fundamentalmente en una inhabilitación por 10 años para ocupar un cargo, un puesto asunto administrativo, meramente administrativo. Totalmente. Después de haber analizado la resolución y haberme impuesto de su contenido, pues denota que hay una investigación muy concreta, muy específica, muy acorralada en contra del licenciado Hurtado. O sea, es decir, muy limitada. Muy limitada, porque es evidente que de acuerdo a las auditorías que hizo la Auditoría Superior de la Federación, con los dictámenes que emitió, pues hay mucha información que pudo haberse utilizado y que pudo ampliarse respecto de otras implicaciones, respecto de otras personas que participaron en este evento. Debo decirte que, sin pretender exculpar o evitar la responsabilidad del director de Telemax en ese entonces, de Daniel Hurtado, Daniel Hidalgo Hurtado, pues es evidente que por la magnitud, por el monto del dinero, 311 millones, es claro que esto se manejó a nivel de arriba, de cúpula, en donde intervinieron personajes a nivel nacional y personajes a nivel estatal. Esto no podemos dejárselo al licenciado Daniel Hidalgo como una decisión motu proprio, como una decisión que él tomó y la afrontó. Aquí en esta investigación que se hace y de acuerdo a los dictámenes periciales forenses, es evidente que hay muchos implicados. Estamos hablando, Aarón, de la estafa maestra, en donde de Sedatu se logró obtener 8,000 millones de pesos, de los cuales llegaron a Televisora de Hermosillo, a Telemax, 311 millones. Chúpale, pichón. Es evidente que este tipo de negocios no se pudieron haber dado de casualidad entre Daniel Hidalgo y los personajes de Sudato. Esto se tuvo que haber tratado, se tuvo que haber visto, se tuvo que haber autorizado por
el presidente del Consejo de Administración de Televisora de Hermosillo, que era que era la gobernadora del estado. Así es. Entonces, es una investigación de la Contraloría muy limitada, muy sesgada, con el único fin de determinar una responsabilidad administrativa en contra del licenciado Daniel Hidalgo, no así de otros personajes que necesariamente, por la naturaleza del trato, por el monto de la operación, no estaba el licenciado Hidalgo en condiciones de aceptarlo y decirlo él solo. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando, Aarón, de una empresa que desde hace mucho tiempo que está quebrada, que no tiene ingresos como para decir, no pasa nada aquí, pues es una operación más de las tantas que ha hecho. Pero no, este era una operación atípica, fuera de lo ordinario, que necesariamente el Consejo Administrativo, el Consejo de Administración de Telemax lo autorizó. Esto es definitivo. Me llama la atención de que en los documentos que obran en las auditorías que se hicieron a Telemax por la Auditoría Superior de la Federación, hay una declaración protestada del licenciado Hidalgo, en donde manifiesta que bajo protesta de decir verdad, Telemax cuenta con toda la infraestructura y con todas las herramientas para prestarle ese servicio a Sedatu, cuando era evidente que no era verdad. Pero además, de acuerdo con la ley de adquisiciones, arrendamiento y servicios del sistema público, se establece como un imperativo que cuando vas a prestar un servicio de estos, no puedes subcontratar un porcentaje mayor del 49%. Y resulta que Telemax contrató no el 49%, contrató casi el 100%. 98.5%. Así es. Entonces, todas estas circunstancias que estoy narrando, el licenciado Hidalgo no podía haberlas aceptado si no hubiese tenido el aval de quien realmente mandaba en la televisora, en este caso la gobernadora, ¿verdad? Como presidenta del Consejo de Administración, totalmente. Ahora, todas las empresas, 7 empresas que fueron subcontratadas, de las cuales 2 se hizo por internet, son empresas de fachada, son empresas inexistentes. Entonces, y que dicho por él, fueron impuestas por estos representantes de Sedatu, Claudia Morones, que era la directora de Recurso Material, y un personaje que oficialmente no tiene nada que ver con Sedatu, que es Alejandro Hinojosa, un, pues entre comillas, empresario, que ya Genaro Villamil en la revista Proceso lo había exhibido como el operador de estas empresas fantasmas. Y él mismo aquí, en entrevista que tuve aquí a Daniel Hidalgo, él dijo, me buscan primero Claudia Morones y Alejandro Hinojosa, y me dicen que para llevar a cabo este convenio me exigían que tenía que subcontratar a esas 9 empresas, dice él, ¿no? Y dice que en una primera instancia lo rechaza porque por lo sospechoso del esquema y porque le quedaría muy poco utilidad, 28 millones de pesos, que a final de cuentas es lo que quedó para Telemax. Entonces dice, pudiendo hacerlo todos nosotros, porque la situación de la empresa financieramente está mal, beneficiaría muy bien y nosotros podemos hacer todo el trabajo y así nos queda mayor utilidad. Sin embargo, después dice, bueno, y rechaza, ¿no?, el esquema, y después dice que le aconseja a Gustavo Rodríguez, quien era el subsecretario de egresos de Hacienda en el gobierno de Pablo Vich, que tome, que ese convenio lo concrete, porque el gobierno del Estado no va a poderle inyectar lana. Hay que recordar que es el mayor proveedor. No sé si hay un conflicto de interés, porque es el dueño
no proveedor, cliente, perdón, y cliente, ¿no? Bueno, entonces es por eso dice que al final de cuentas acepta este esquema y dice que lo manda a revisar con el ISAF y la Contraloría para ver la naturaleza jurídica de esas 9 empresas que tienen que subcontratar y el esquema. Entonces dicen que no encontró ninguna ilegalidad. Esto lo ha negado una y otra vez tanto el excontralor Miguel Ángel Murillo como el exauditor mayor Jesús Moya Grijalva. En la investigación que hace a la Auditoría Superior de la Federación, señala expresamente que varias de las empresas que fueron contratadas ni siquiera tenían el domicilio que señalen, ni siquiera tenían existencia. Sí. Entonces, yo no sé cómo la propia Contraloría hace una investigación para autenticar la solvencia o la existencia de las empresas fachada, pues. Pero no hay documentación de eso, pues. No, y él dice, lo único que dice Daniel es algo, bueno, está bien, ese fue mi error, que no haya algo firmado, pero tengo testigos, dice. Bueno, ¿no? pero la Auditoría Superior sí tiene pruebas en las investigaciones. Sí. De que esto es inexistente. Pero me llama la atención que en un principio me comentas que el licenciado Hidalgo te dice, oye, pues en un principio yo no lo quise aceptar porque lo vi medio raro, porque lo vi medio sospechoso. Bueno, probablemente sea cierto, pero entonces eso significaba que el licenciado Hidalgo tendría que haber extremado precauciones, porque si ya había detectado una situación de este tipo, ¿por qué cuando ya firma el contrato, por qué lo hace? Bueno, lo hace sencilla y sencillamente porque le dieron instrucciones. Sí, pero él dice que tenía el aval de Contraloría y del ISAF, que ellos le habían dado el visto bueno, pero no, y además dice que rebasa el 49% de las contrataciones porque tanto el ISAF y la Contraloría dijeron, ¿sabes qué? Telemax no se rige por la ley de adquisiciones, arrendamiento y servicios del sector público, sino por la ley, ¿cómo se llama? De comercio. Sí. El Código de Comercio. El Código de Comercio. Entonces, nada más que esa parte. Eso se lo negó la Contraloría en la resolución. Sí, nada más que esos argumentos fueron esgrimidos en su defensa y fueron desestimados. Así es. ¿Por qué? Porque Telemax es una empresa de participación estatal. Así es. Al margen de que realice actividades el propietario es el gobierno del Estado. Totalmente. ¿No? Entonces, claro que se totalmente. Va a Entonces, a mí de todo esto me queda la impresión de que quien salió a dar la cara por este problema fue el director de Telemax. Sí. Pero solo, pues, ¿no? Sí, pero es evidente que de acuerdo a los datos, a la información que se aportó por parte de las auditorías que se hicieron, el nivel de la operación de 8,000 millones, esto no pudo haberse manejado abajo, a nivel de directores, a nivel de funcionarios de bajo nivel. Esto se manejó a nivel de quienes tomaban realmente las decisiones. Eso es evidente. Entonces, yo creo que si la Contraloría hubiera hecho un trabajo pulcro, un trabajo, una investigación exhaustiva, objetiva, real, de todos los elementos con los que contaba, necesariamente hubiera habido otra conclusión y se hubiera involucrado a muchos más servidores públicos. Porque debo decirte de que Telemax no hizo ningún trabajo de los convenidos. O sea, subcontrató el 100%. Y sin embargo, no se justificaron. No tenía ninguna justificación. Era una prohibición de la ley. Se estaba violando disposiciones de orden público. Y de ahí le resulta la responsabilidad, cuando menos, ya desde ahí. ¿Por qué? Porque estás haciendo un contrato, estás conviniendo, estás celebrando un acuerdo de voluntades en donde estás contraviniendo las leyes. Más aún cuando se trata de una empresa en donde los recursos son del Estado. Ahora, ¿cuáles son los delitos en los que podría recaer ahí la responsabilidad de la exgobernadora Claudia Pavlovich?
como presidente del Consejo de Administración de Telemax. Pudiera hacer uso indebido de atribuciones, abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal, cohecho, delito de actividades con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada. Ahí, me gustaría que explicara lo de recursos de procedencia ilícita. Los recursos, ¿cómo de lo lícito luego se convierte en ilícito? Sí, ¿no? Los recursos en su origen, pues son de la Federación, son de SEDATU. Entonces, mediante la simulación de un contrato de prestación de servicios, logran obtener que esos dineros salgan para luego de ahí llegar a la televisora y luego se repartan con las empresas de fantasmas, de membrete, pero realmente esas empresas fantasmas le están dando un uso que no tiene nada con la publicidad, que no tiene nada con el objeto social, sí, con el objeto que motivó la contratación. Entonces, aquí hay actividades con recursos de procedencia ilícita, porque Televisora de Hermosillo contrata de manera intencional y deliberada, a sabiendas, con SEDATU, quien le va a entregar 311 millones de pesos por un servicio que no se va a prestar. Y en ese momento se da la actividad con recursos de procedencia ilícita, porque están obteniéndose de manera ilícita, pues, de manera ilegal, mediante la simulación de un contrato. Sí. ¿Y por qué delincuencia organizada? Porque 3 o más personas se pusieron de acuerdo para realizar una de las conductas típicas que prevé la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, que contempla precisamente actividades con recursos de procedencia, lo que se conoce comúnmente como lavado de dinero. Sí. O sea, sale mediante un contrato, luego se pulveriza en varias empresas fantasmas y luego ya regresa para el destino que realmente se le va a dar. Entonces, yo no creo que Telemax haya recibido 26 millones por esto. 28. Bueno, como utilidad, sí, dicen, ¿no? Que están en los estados financieros, eso es lo mucho, que quedó. Bueno, ¿no? Es mucho más, pero a mí lo que sí me queda muy claro, que el licenciado Hidalgo ha asumido una responsabilidad total en sus manifestaciones, derivado de que yo creo que la Contraloría, esto lo consideró manejarlo de una determinada forma y al final se le salió que decir, bueno, ven a que te inhabiliten. Si este asunto se va a lo penal, ahí vendría el desgranamiento de la mazorca, ¿no? Porque ahí, al jalar penalmente a Hidalgo, pues sí existe el riesgo de que empiece en las comparecencias, empiece a soltar los nombres de quienes estuvieron detrás de él. Aquí voy a irme a un supuesto extremo. El solo hecho de que la gobernadora no haya evitado la celebración de este contrato, hay un delito por parte de ella de comisión por omisión. Sí. Porque ella era garante de la buena administración de Telemax y tenía a su cargo que realizara el objeto social que está previsto en la ley, no otro. Entonces, así, si lo queremos ver muy sencillo, sin muchas complicaciones, y que dijera ella, pues es que a mí nunca me dieron, o yo no supe, o no me enteré. Bueno, el solo hecho de ser garante como presidente del Consejo de Administración, ella tiene una responsabilidad de comisión. Y eso lo prevé la ley 187, que es la que regula Telemax, pues, ¿no? Ahí está todo, ¿no? Es que... Ahora, antes de que nos quedan 3 minutos, antes de que nos veamos, sí, no quisiera que se nos fuera esto. A ver, el 19 de enero sale el contralor, el actual contralor Guillermo Noriega Esparza, y habla de esto, ¿no? Que hay una investigación de las omisiones de la Contraloría del sexenio pasado, ¿no? Por no haber interpuesto la demanda penal. ¿Qué tanto? Ya pasó 1 mes y medio y no hay nada. ¿Qué tanto? Yo he dicho aquí, y tú desmiénteme si es así,
que está prácticamente integrada a las carpetas pues, de investigación. ¿Qué tanto más tienen que investigar? A ver, hubo una omisión, ahí dice en la resolución que la Contraloría tiene que interponer, en la resolución de la inhabilitación de Daniel Hidalgo, ¿no? Que la Contraloría tiene que interponer una denuncia penal. Y no hubo. Entonces, ¿qué más se tiene que investigar? Ese punto resolutivo que está en la resolución que sanciona aquí a Daniel, efectivamente le ordena la coordinación ejecutiva de sustanciación y resolución de responsabilidad del sistema patrimonial, le ordena a quien le presentó la denuncia, Alma Carrizosa, que presente, de estimarlo, que presente la denuncia ante el Ministerio Público Federal, y no lo hizo. Ahora, como esto forma parte de una resolución, es tan sencillo y tan práctico que el actual titular de esa dependencia, que se encuentra dentro de la Contraloría del Estado, pues le dé cumplimiento y vaya y la presente, pues. O sea, se puede presentar, no hay ningún problema, porque ya es una investigación que tiene un soporte técnico, jurídico, pericial, que no requiere de más, es decir... O sea, la actual Contraloría ya debió haber presentado esa denuncia. Totalmente, porque está haciéndolo en acatamiento a una resolución que ya quedó firme. Tan sencillo como eso, pero lo debieron de haber hecho desde que llegaron. O sea, no hay ningún impedimento, porque también me llama mucho la atención que pese a haberse acreditado los 311 millones de manejo que llegaron de Sedato, haya dicho quien instruyó el procedimiento que no estaba acreditado el quebranto patrimonial, cuando las transferencias fueron transferencias electrónicas, de lo cual no hay ninguna duda. Está el dinero peso por peso, fantasmas. Así es. Entonces dice, no hay quebranto patrimonial, por eso no condenamos a la reparación del daño, dice. Entonces, es evidente que hay un quebranto patrimonial irrefutable, clarísimo, pero también es evidente que el titular de esta área de sustanciación de procedimientos condujo la investigación en los términos que se lo ordenaron, porque tenemos que ser muy puntual. Este asunto fue llevado a cabo con la supervisión, el cuidado y el manejo del gobierno del Estado de Sonora a través del Ejecutivo, para que solamente se resolviera en una cuestión administrativa. Así es, ¿no? Totalmente. Que fue la inhabilitación por 10 años, pero que aún sigue en proceso ahí en el Tribunal de Justicia Administrativa. No, ya resolvió, ya se confirmó esta resolución. Okay. La quedó confirmada. No sé si el licenciado ha interpuesto algún amparo, pero yo lo que sí quiero dejar muy puntual. Estos hechos no podían haber acontecido, no pudieron haber sucedido, no se hubieran dado si realmente quien maneja, quien es el que decide en Telemax, en Televisora de Hermosillo, no hubiese tenido participación. O sea, no hubiese tenido conocimiento, no hubiese sabido. ¿Por qué? Por la magnitud del contrato, pues, y el destino que se le iba a dar. En este caso, la gobernadora, en su calidad de presidente del Consejo de Administración, que sesionaban cuando menos 2 veces por año, y que este tipo de contratos requerían de una autorización, estaba informada. Ahí está. Bueno, para despedirnos, voy a leer un mensaje nomás porque hay más, pero pues el Puma ya me sacó el machete. Aquí dice Aldo Castro: podrán hacer miles de reportajes muy bien fundamentados y respaldados, pero desafortunadamente ni el gobierno federal ni el estatal hay voluntad para que impere la justicia sobre la corrupción. Los ciudadanos somos corresponsables por tolerarle a los gobiernos en turnos estos actos de corrupción tan descarados y que en campaña hablan y hablan, pero al llegar al poder se les olvida lo que dijeron. La Pavlovich y su familia y amigos seguirán multimillonarios y no les harán nada ni les quitarán un peso. Pues ahí está, híjole, ojalá te equivoques, Aldo Castro, y pues también nos equivocamos nosotros, porque pues ya vemos, ya lo acaba de decir aquí Héctor Contreras, no necesita absolutamente nada la actual Contraloría para interponer la denuncia penal. Y sin embargo, pues ya llegaron desde el 13 de septiembre, en la conferencia que dio de prensa que dio el Contralor, dijo que desde el día 1, desde el día 13 de septiembre que llegaron,
se iniciaron las auditorías y las investigaciones correspondientes en varias de las dependencias por posibles actos de corrupción, y en estas está Telemax. ¿Y qué ha pasado? Pues nada. A ver, Guillermo Noriega, pues que no era el paladín, pues de la transparencia y de la honradez de los manejos. Pues bueno, ahí está. No es lo mismo ser borracho que cantinero, ¿no? Esperemos que nos tape la boca el otrora rey del gradualismo y actúe con... ¿Por qué te ríes, Héctor? Bueno, ahí está, ahí se lo dejamos. Muchas gracias, Héctor. Bueno, nos despedimos. Esto fue en la radio con Aarón Tapia. No son relaciones públicas, es periodismo sin tapujos ni mordazas. Nos vemos y nos escuchamos mañana a las 12 del día acá en Zoom 95.5 FM, la radio alternativa del desierto. Gracias.